Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Los chichimecas históricos y contemporáneos y la lengua actual. Las primeras noticias sobre los chichimecas son de los misioneros que escriben sobre sus esfuerzos para evangelizar a los miembros de este grupo. En el siglo XVI había numerosas tribus de chichimecas que eran cazadores y recolectores. Los misioneros escriben sobre sus costumbres, pero no dicen nada sobre sus lenguas, que pertenecen a los troncos yuto-azteca y otomangue. El significado de la palabra chichimeco probablemente es perro salvaje. Una de las primeras misiones fue la de Fuenclara, actual Jiliapan, en el estado de Hidalgo. Ahí había pames y jonases. Siguieron Tolimán, Pacula y enseguida Cerro Prieto. Se dijo de los jonases que eran una nación bruta y bárbara. Los españoles los conquistaron, pero eran muy rebeldes. Una misión estaba en el centro de la Sierra Gorda, a orillas de un arroyo donde había flores y frutas. Cuando los misioneros llevaron otomíes a poblar, los jonases huyeron a Tecozaltla. Después los dominicos fundaron una misión en Maconí, pero los jonases pronto huyeron a los montes. Después fundaron la Nopalera, donde los chichimecas vivieron varios años, hasta que el coronel Escandón mandó matar a muchos porque dijo que los mecos salían a robar la misión. Una noche ahorcaron a unos chichimecos y se llevaron a las muchachas para que fueran sus criadas. En San José Bizarrón, los españoles cogieron a los jonases, matando a unos y llevando a otros a los obrajes, aunque algunos lograron huir. Cuando petición de Fray Luis de Guzmán, los militares fueron retirados de las misiones. Los chichimecas vivieron tranquilos en las misiones, principalmente en la misión de Santo Domingo de Soriano. En la Sierra Gorda, los dominicos fundaron varios pueblos que después fueron abandonados. Entre 1662 y 1684, Jerónimo de Labra y varios franciscanos fundaron una misión en Maconí, en Ranas y siguieron y algunas más. Pero los franciscanos abandonaron las misiones
y el rey Carlos II se las encomendó al maestro Felipe Galindo, provincial de la provincia dominicana de Santiago de México. El licenciado Francisco Sarasa les entregó a los indios tierras en la Nopalera y en San José del Llano. Debido a los abusos de los soldados, las misiones se fueron despoblando a fines del XVII y comienzos del siglo XVIII. Los jonases se refugiaron en la sierra y cometieron muchos robos. En 1703, el padre Luis de Guzmán fue nombrado vicario provincial de las misiones en la Sierra Gorda. Después se despoblaron. Algunas fueron entregadas al clero secular y otras quedaron en manos de los dominicos, tal vez hasta 1859, con las leyes de reforma. Ahora ya no hay nativos en Querétaro, pero subsisten en Guanajuato. En 1594, el rey fundó San Luis de la Paz, encargándole a la Compañía de Jesús que amansara a los chichimecas. Se llevó a otomíes y se ofreció maíz y carne a los chichimecas. Los jesuitas reunieron 300 familias de mecos. En el siglo XIX, un jesuita afirma que es mucha la dificultad para entenderse porque hay varias lenguas. La única etnografía de misión de chichimecas es la de los Driver de 1963. Insisten en la heterogeneidad de la población. Había otomíes, pames, copuses y chichimecos. El término Jonás, según se cree, apareció en Querétaro y se refiere a los hablantes de la lengua que probablemente es la que se habla actualmente. Según los chichimecas actuales, ellos han vivido en San Luis de la Paz desde siempre. La palabra Jonás aparece por primera vez en el siglo XVIII y según Sustel, su significado no es muy claro, se ignora. Los chichimecas se llaman a su lengua Uzar y se autonombran Ezrar. Se cree que la palabra Jonás se refiere a algo peligroso. Es probable que signifique desobediente, pero no tenemos ningún documento que lo pruebe. El nombre se deriva de un profeta menor del Antiguo Testamento, a quien Dios mandó predicar en Nínive. Pero Jonás desobedeció y Dios mandó una tormenta. Fue arrojado al mar, donde se lo tragó un pez que lo vomitó cerca de Nínive. En el siglo XVI, un virrey les donó tierra a los chichimecos y la primera escuela se fundó alrededor de 1880. La madre de mi informante Clemencia Mata conoció a la gente y los convenció para que dejaran su indumentaria antigua. En 1930, los chichimecas habían recibido tierra y la cultivaban y seguían alejados de los mestizos a quienes despreciaban. Los mestizos, por su parte, despreciaban a los chichimecas. La gente no sabía nada de ellos y los nombraba pames. Según Sustel, en 1937, la lengua solo se hablaba en Misión de Chichimeca y en la hacienda de Santa Ana al sur de San Luis, aunque antes se había hablado en varios pueblos de Querétaro. En 1968 visité Misión de Arnero con los chichimecas José Molina y Dolores Soto.
encontramos a una pareja de ancianos que no nos dejaron entrar a su casa, pero sí nos dijeron que hablaban chichimeco entre ellos. Visité Tolimán y Colón, donde ni siquiera sabían que ahí se había hablado la lengua. Los drivers dicen que en San Luis predominaban los otomíes, que la población era heterogénea, pero que había algunos chichimecas. Estos creen que el sitio ha sido de ellos desde siempre. Todos son pobres, con algunas casas de mampostería y otras de adobe. La lengua se está perdiendo porque los padres les hablan en español a sus hijos. Los niños asisten a la escuela primaria y siguen algunos a la secundaria. Hay una preparatoria. El chichimeco tiene 7 vocales orales y otras tantas nasales. Las consonantes son P, T, K, saltillo, C, Sh, B, D, G, S, H, M, N y M, lenis, N, lenis. Hay 2 tonos, alto y bajo. Puede haber un sujeto expreso, pero de todas maneras es necesario usar un prefijo que expresa la persona del sujeto, así como el tiempo de que se trata. Cuando también hay un objeto directo, es obligatorio un sufijo de objeto. Los verbos pueden pertenecer a una de 6 conjugaciones definidas por los prefijos que se anteponen a las raíces verbales. Hay varios tiempos, aspecto, presente, pasado, pasado anterior, pasado reciente, pasado inmediato, futuro inmediato, potencial, contemporáneo, imperativo e imperativo negativo. Los sustantivos pueden estar poseídos. Hay más detalles sobre la lengua en el volumen 34 del Archivo de Lenguas Indígenas de México de 2016, que es una publicación del Colegio de México, y también en el libro Textos Chichimecas, Bosquejo Gramatical, Léxico y Notas Históricas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Autónoma de México, publicación de 2018. Para terminar, quisiera mencionar 2 términos típicos: chimal y colonche. El chimal es una estructura de adorno formada por 2 postes muy altos sobre los que se coloca una superficie como de 2,5 metros cuadrados, formada por cucharilla. Se pone enfrente de la puerta de la iglesia y resulta ser más alta que esta. El pulque colonche es una bebida que se obtiene de la fermentación de una tuna roja que es fruto del nopal y solo se bebe en la época de la fiesta. Es de origen prehispánico.